Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando lo que puede llegarse a venir en Manchester United a partir del año 2024. Falta muy poquito para que comience el nuevo año, que se venga el mercado invernal de enero, en el cual evidentemente no se mueven tantas piezas como el de verano, pero en algunos equipos en los cuales no viene funcionando bien la cosa y que tienen la necesidad de empezar a jugar mejor, como es el caso de Manchester United, puede haber varios cambios, sobre todo en cuanto a salidas, y hay muchos rumores en cuanto a llegadas. De ahí a que se terminen concretando es otra cosa, pero igualmente los vamos a mencionar en este video. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal. Si quieren que lo hagamos con otros equipos, rápidamente se me ocurre con el Chelsea, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, y sin dar mucha más vuelta comenzamos analizando un poco la situación del United. Antes de meternos de lleno con la plantilla, sin duda en el caso del United, lo primero que tenemos que analizar es lo que va a ocurrir con el técnico. Una situación muy complicada y muy cambiante, un Ten Hag que viene siendo muy cuestionado desde el inicio de la temporada, que en muchas ocasiones se hablaba de que estaba en la cuerda floja, ya se comenzaba a hablar de nombres como lo de Julian Lopetegui o el mismo Unai Emery, que hoy en día está en el Aston Villa haciendo una muy buena temporada como reemplazo de Ten Hag. Tuvo un mes de noviembre muy bueno donde ganó todo en la Premier y terminó siendo elegido como el entrenador del mes, pero ya en diciembre se termina de comer una goleada inesperada frente al Bournemouth por 3-0. El equipo no marcha bien en la Premier, hoy en día sexto, bastante lejos de los puestos que está peleando hoy en día Liverpool, Arsenal o Aston Villa, a 10 unidades del puntero. Y en la Champions ni hablar, hoy en día último en su grupo y muy complicado para pasar después de enfrentamientos muy flojos, sobre todo frente al Galatasaray, que quizás era el equipo con el cual terminaba peleando mano a mano. La verdad es que si sigue esta misma tónica, sobre todo con lo que tiene que ver en cuanto al juego y los resultados, veo muy difícil que Ten Hag pueda terminar la temporada. Y me refiero más allá de lo futbolístico, inclusive con todos los conflictos que ha habido alrededor de él. Un técnico que en esta temporada ha cambiado mucho la dinámica del club, ha sido bastante negativa en comparativa a la anterior, que igualmente ya en la anterior había tenido sus conflictos con Cristiano Ronaldo, que terminó con la salida del portugués, con mismo Harry Maguire, que lo terminó sentando en el banco siendo capitán, pero claro, como los resultados acompañaban, el equipo jugaba bien, no había tanto problema. Hoy en día con muchos jugadores distanciados, el caso por ejemplo de Rafael Varane, el caso de Jadon Sancho, evidentemente si encima los resultados no acompañan, yo creo que se va a hacer insostenible en algún momento la continuidad de Ten Hag y no me extrañaría que no termine la temporada en el United. Analizado lo que tiene que ver con el técnico, hablemos un poco acerca del plantel actual y la depuración que se puede venir tanto en enero como también en junio, porque no creo que todos se vayan masivamente en este mercado. En cuanto al arco, la verdad es que si bien es muy cuestionado André Onana con lo que pagaron, veo muy difícil una salida de Onana en el corto o en el mediano plazo. Lo que no me extrañaría para nada, y lo vamos a hablar más adelante en el video, es que pueda llegar otro arquero para competir con él. Ahí quizás la cosa sería diferente. En cuanto a la defensa, uno que probablemente no va a continuar, sobre todo si Ten Hag sigue sentado en el banquillo, es Rafael Varane, que apenas ha tenido continuidad esta temporada, que además está peleado con el técnico y que evidentemente un jugador de 30 años que todavía tiene cierto valor de reventa, no sería extraño que se termine marchando. Se habla que inclusive de que el fútbol árabe lo está siguiendo muy de cerca. Harry Maguire, que se ha terminado de redimir, parecería que por lo menos por ahora se va a quedar. Quizás antes parecía muy clara su salida, hoy en día que ha mejorado su nivel, quizás sobre todo con la lesión de Lisandro Martínez y la exclusión de Varane, sería raro que Maguire se termine yendo en el corto plazo. En cuanto a los laterales, creo que no va a haber cambio, más allá de que algunos jugadores jueguen más o menos. Creo que Malacia, Reguilón, Dalot y Wan-Bissaka van a continuar. En cuanto a la mitad de la cancha, sí, creo que hay jugadores que probablemente no van a seguir. Se especula mucho con una probable salida de Casemiro. No la veo tan clara, la verdad. Si bien se habla del interés justamente de equipos del fútbol árabe, creo que el brasileño sigue siendo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que su reemplazo, que es Sofiane Amrabat, hasta el momento no se ha consolidado. El marroquí, aprovechando las oportunidades que ha tenido para jugar en cuanto a la lesión del brasileño, no lo ha hecho de la mejor manera. Sí se habla mucho de la salida de dos jugadores puntualmente, que son Christian Eriksen y Donny van de Beek. En el caso de Eriksen había llegado con muchísimas expectativas, lamentablemente en la temporada anterior no lo había hecho tan mal, en esta sí no está teniendo tanta continuidad y no ha demostrado quizás el nivel que se esperaba. Y en el caso de Van de Beek es uno de esos eternos, ¿cuándo va a aparecer el nivel que vimos en el Ajax? ¿Cuándo va a aparecer el Van de Beek
que justamente jugaba en el conjunto de los Países Bajos de la mano de Ten Hag, pero que lamentablemente parece que ese jugador se olvidó de jugar al fútbol y no lo vamos a ver, y habrá que ver dónde termina llegando. Se habla mucho de una posible salida al fútbol italiano. En cuanto a otros jugadores, Mason Mount, la verdad es que podría llegarse a ir, pero no creo que se vaya en el corto plazo, más allá de que su nivel no ha sido el esperado. Si en la delantera creo que hay futbolistas que probablemente se marchen. El caso más claro es el de Jadon Sancho, el jugador inglés de 23 años que ha perdido muchísimo valor de los 85 que en su momento pagó Manchester United, que no ha tenido continuidad, que cuando jugó lo hizo mal y que encima está peleado con el técnico. Tiene todos los boletos Sancho para salir en enero, y ahora justamente después, cuando hablemos de los fichajes, vamos a hablar de algunas de las alternativas que podría llegar a tener incluido a Sancho. Anthony es otro misterio para mí, con todo lo que ha ocurrido. Su nivel no ha sido bueno, se pagaron más de 100 millones de euros, ha tenido denuncias. Es un jugador que realmente, si Manchester se pudiese deshacer de él, calculo que lo haría, pero habrá que ver qué ofertas llegan y si lo convence al club inglés para vender a un jugador que, como les digo, pagaron 100 millones de euros. Y otro que seguramente no va a seguir, pero no sé si en enero, sí, a partir de junio no va a estar en Manchester United, es Anthony Martial. El francés, que lleva muchas temporadas en Inglaterra, que nunca se terminó de consolidar, que pagaron mucho dinero por él al Mónaco, se termina su contrato y seguramente, salvo que le consigan una salida ahora en enero para recuperar, aunque sea un poco de la inversión, seguramente a partir de junio no va a continuar en los Diablos Rojos. En cuanto a los fichajes, acá quizás se pone un poco más interesante, pero la verdad, siendo honestos, son todos rumores. Acá no hay nada confirmado, es más, se ha hablado que quizás Manchester no haga grandes fichajes en enero, pero bueno, siendo un club tan importante y con tantas falencias en distintos puestos, suenan muchos jugadores. De ahí a que termine llegando alguno es otra cuestión, pero creo que vale la pena aunque sea mencionarlos en el video. Se habla hoy en día de que Manchester iría a buscar un arquero para competir mano a mano con Onana. Teniendo en cuenta que Bayindir, el turco, la verdad es que no es considerado con Ten Hag como una alternativa viable para competir con el arquero camerunés. Se habla principalmente de George Marsavili, el arquero del Valencia, el georgiano, que ha hecho una muy buena temporada en el conjunto Che, es joven, es un jugador además con proyección, podría ser probablemente la opción más potable dentro de lo que hay, porque además Valencia evidentemente no atraviesa un buen momento en el fútbol español hace varios años, podría llegar a llegar. Se habla también de la posibilidad de Jan Oblak, lo veo más difícil, siempre se habla de que Oblak se vaya de Atlético de Madrid y nunca se termina yendo, y se habla de una alternativa muy costosa que sería la de Mike Maignan, el arquero del Milan, que costaría más de 60 millones de euros. Para mí, después de lo que gastaron por Onana, sería imposible que vuelvan a gastar esa plata en un arquero, por lo cual creo que la de Mamardashvili podría llegar a ser una opción dentro de lo que hay en el mercado más asequible, quizás 30 o 40 millones de euros. En cuanto a la defensa, el único jugador que se ha mencionado es el caso de Todibo, el ex defensor francés del Barcelona, hoy en día jugando en el Nissan. Está haciendo una muy buena temporada, ha llegado inclusive a la selección francesa y suena para varios equipos de la Premier. Tottenham parecía ser el principal apuntado a quedárselo, pero Manchester United también parece como una de sus opciones. En la mitad de la cancha sí se mencionan varios jugadores, particularmente aparecen los nombres de Palhinha, este joven, 28 años tiene, volante del Fulham, que en su momento estuvo muy cerca de fichar por Bayern Múnich y que está haciendo una muy buena temporada en el fútbol inglés, ya viene de varias temporadas. El portugués, que no sería barato, la verdad, pero es un jugador que evidentemente podría aportar bastante en la mitad de la cancha, y se habla como de recambio también la llegada de Calvin Phillips, que sabemos que no juega nada en Manchester City, lo buscan muchos equipos de la Premier, y Manchester United parece como una opción. Habría que ver en qué condición, y la verdad es que quizás un poco más complicado en el sentido de que sería venderle un jugador o cederle un jugador a la competencia directa, el clásico rival por parte del City. Se habla también de algunos jugadores como Javi Guerra o Mathys Tel, que son jóvenes, que serían quizás un poco más apuestas. En el caso del francés particularmente, la verdad que es un jugador muy interesante, difícil para mí que se pueda desprender el Bayern Múnich de él, con el potencial que tiene y que recién está empezando a tener buenas actuaciones. Y quizás lo más interesante aparece en cuanto a lo que podrían ser dos probables intercambios por Jadon Sancho, que sería como esta fichita a intercambiar para sacársela de encima. Se habla de un intercambio con el Barcelona por Rafinha, el brasileño que para mí la temporada anterior no lo hizo nada mal, en esta las lesiones y la irregularidad lo han llevado quizás a no ser tan determinante. Para mí acá saldría perdiendo el Barcelona y ganaría el Manchester United. No veo en cuanto a un mano a mano un cambio justo, habría que ver si no hay dinero de por medio. Y se habla de un intercambio con el Borussia Dortmund por Donny Malen, en este caso el
delantero, extremo, media punta, nacido en los Países Bajos, que está hoy en día en el Dortmund, que está haciendo una buena temporada y que podría ser también un cambio por Jadon Sancho. Quizás acá sí lo veo un poco más justo porque la actual forma de Jadon Sancho es muy mala, Malen no está haciendo bien, pero Sancho es un jugador súper recuperable y sobre todo si vuelve al Dortmund, que como sabemos es el equipo en el que en algún momento supo brillar. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que como les comenté antes se puede hacer con muchos otros equipos. Evidentemente el primero que se me ocurre es el Chelsea por todo lo que se está especulando, por la cantidad de refuerzos que quiere Pochettino y sobre todo por lo mal que le está yendo actualmente en la Premier, pero va a depender de ustedes. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal y si veo que tiene bastante apoyo seguramente lo traigamos con más equipos, no solamente de la Premier sino también de otras ligas europeas. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.